Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Estamos en Mercedes. Amén. Aleluya. Aleluya. Sabe, hermanos, desde la última conferencia en Sumaré, cuando el Señor empezó a nos hablar sobre el ministerio orgánico de Juan, el Señor tiene en su corazón algo muy grande, que es nos llevar para la esfera orgánica. Esto quiere decir que el Señor desea nos llevar adelante. Amén. Para que no quedemos en nuestra situación de hoy, sino que seamos salvos de nuestra situación de hoy, para que entremos en el orgánico. Amén. Porque de una manera así muy natural, con el tiempo, nosotros caímos en una esfera judicial. Una esfera judicial es una esfera de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros conceptos. Pero el Señor desea salvarnos y nos llevar para dar un paso más, irnos adelante realmente para que podamos hacer y cumplir la voluntad del Señor. Amén. ¿Sabe? Yo ya tengo contacto de muchos años con los hermanos. Yo conozco el corazón de los hermanos, corazón absoluto para el Señor, siempre saliendo, contactando. Y el Señor desea ahora hacer algo más. Hacer algo más. Vamos a leer unos versículos. Primero vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Vamos a leer versículo 26. ¿Está bien? Vamos a leer con espíritu fuerte. Amén. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Amén. Vamos a orar a leer este versículo. Si alguno me sirve, si alguno me sirve, sígame. Amén. Sígame. Aleluya. Amén. Señor. Amén. Amén. Donde yo estuviere, allí también. Allí también estará mi servidor. Amén. Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, Si alguno me sirviere, Padre le honrará. mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Amén. Amén. Aleluya. Mira, hermano, acá dice, si alguno me sirve, ¿cierto? Si alguno me sirve, nosotros servimos. Amén. Si alguno me sirve, sígame. Amén. Sígame. Amén. Ese es el secreto. Para servir, yo debo seguir. Amén. Seguir al Señor. Amén. Esto quiere decir, seguir al Señor quiere decir una búsqueda diaria, intensa, viva. Amén. No una búsqueda judicial. No es una búsqueda de, bueno, a la mañana yo hago mi oración. ¿Por qué hago la oración? Es mi costumbre hacer la oración. Esto no es una búsqueda intensa, ¿cierto?
es una búsqueda judicial, no es orgánico. Y leer la palabra, no también leer simplemente por leer. Leer, porque yo sirvo al Señor, yo busco al Señor, yo necesito de vida. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Mira, acá dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Acá no dice, donde está mi servidor, allá yo estaré. ¿Cierto? Acá dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Mira, hermanos, cómo necesitamos ser orgánicos contra esto. Ser orgánico es ser vivo. Es tener vida. Es una búsqueda en vida. Es una comunión en vida. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Servir así, el Padre honra. Así es la cosa. Sabe, hermanos, realmente hoy necesitamos llevar delante de Dios nuestro servicio. Señor, yo he servido por muchos años, pero yo no quiero servir de una manera judicial. Yo quiero servir de una manera orgánica. Yo quiero servir en vida. ¿Cierto? Yo quiero servir en vida. Ahora vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 a 4. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 a 4. Vamos a ver. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. En el principio era el Verbo. ¿Sabe? El ministerio orgánico de Juan nos lleva al principio. ¿Cierto? Y en el principio era el Verbo. ¿Sabes? Es muy importante sermos llevados al principio. De todo. Principio de todo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira, hermanos, en esta región tenemos los hermanos en Areco, Mercedes, Zárate, ¿cierto? Pilar. Ahora, ¿qué es importante? Es que ahora tenemos todos un nuevo comienzo. En el comienzo, donde se puede decir, en el principio era el Verbo. ¿Cierto? El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y es importante ese nuevo comienzo. Tener el Verbo, esto es la palabra, pero no más de una manera judicial, sino de una manera orgánica. Esto quiere decir, hermanos, Dios desea cambiar nuestra manera de buscarlo. Dios desea cambiar nuestra manera de servirlo. Por eso Él está hablando a nosotros del ministerio orgánico de Juan.
nosotros estamos muy presos en nuestras costumbres, tradiciones, mismo la manera de reunirnos, ¿cierto? Debemos, en estos últimos tiempos, aprendido a ejercitar nuestro espíritu, ¿cierto? Liberar nuestro espíritu. Todo eso es un trabajo de preparación de Dios para nos introducir en el orgánico para que Él tenga lugar. Amén. En todo lo que hacemos. Amén. Este es el cambio que Dios desea hacer. Yo quiero decir algo, hermanos. En esos últimos tiempos, Dios ha cambiado mi manera de ver las cosas, de experimentar las cosas, de disfrutarlo. Y acá dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida. Amén. Y la vida era la luz de los hombres. Yo quiero, vamos a hablar de algo muy práctico. Porque Dios desea realmente cambiar nuestra vida y cambiar nuestro servicio. Amén. Vamos a leer Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16. Capítulo 16, versículos 15 y 16. Vamos a leer Marcos 16, versículos 15 y 16. Vamos a leer. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar evangelio a toda criatura. Amén. Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Hemos practicado esto? ¿Ah? ¿Hemos? Amén. ¿No han salido? Amén. Amén. ¿No es esto? Practicar esto. Ahora vamos a leer Mateos, capítulo Mateo 28, versículos de 18 a 20. ¿Está bien? Bien. Vamos a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira, estas dos partes de la palabra dice para nosotros irnos, ¿cierto? Dice ir. Pero hay una diferencia entre estas dos porciones de la palabra. En Marcos habla de ir en el principio del servicio, en el principio del evangelio de la gracia, que tiene como meta salvar. Pero en Mateo es ir en el principio del reino, que tiene como meta hacer discípulos. Los hermanos están mirando, hay una diferencia acá.
Uno mira la salvación, el otro mira a ser discípulos. Este primer paso es la salvación. Pero el Señor nos envía también para este segundo paso, que es hacer discípulos. Esto quiere decir, las personas que nosotros contactamos, que ellos no solamente ganen la salvación, sino se torne alguien que sigue al Señor. Amén. Que sirve al Señor, que vive para el Señor. Entonces, hermanos, nuestra salida debe tener la meta, estos dos aspectos, ¿cierto? Uno es ir para salvar, que el Señor ordena en Marcos. Pero otra meta es ir para ser discípulos, como dice Mateo. Si nosotros no estamos consiguiendo hacer discípulos, algún problema hay. Estamos nos equivocando en algo. Algún problema hay. Y es esto que Dios desea hablar con nosotros. Por eso Él nos está introduciendo en el ministerio orgánico. Amén. Algo es necesario. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo, yo creo que en toda esta región hemos contactado muchas y muchas personas, ¿cierto? Muchas personas. Sea Mercedes, sea Areco, sea Pilar, sea Zárate, todos lugares. Esas personas, muchas ganaron la salvación. Pero ¿cuántos se tornaron discípulos del Señor? ¿Cierto? ¿Cuántas se tornaron discípulos del Señor? Por eso es necesario, hermanos, ahora irnos delante de Dios, llevar nuestro ser delante de Dios. Señor, heme aquí. Señor, danos este camino orgánico. Amén. Danos este camino de vida. Señor, yo estoy dispuesto a ir. No solamente para que la salvación llegue, sino que haya discípulos del Señor. Amén. Este punto es importante. Ahora mira, vamos a leer ahora 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 a 4. Vamos a leer juntos. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vamos a orar a leer estos versículos, ¿está bien? Amén. Lo que era desde el principio. Amén. Amén. Lo que hemos oído, lo que era desde el principio, lo que era, amén. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Oído y visto, amén. Hemos contemplado,
nuestras manos. Amén. Verbo de vida. Oh, esto canta el verbo de vida. Sí. Porque la vida fue manifestada. Vida fue manifestada. Amén. La vida fue manifestada. Y la hemos visto. Testificamos. Amén. Testificamos y anunciamos. La vida eterna. Amén. Y se nos manifestó. Amén. Amén. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos. Amén. Para que también vosotros tengáis comunión. Amén. Vosotros tengáis comunión. Amén. Con nosotros. Amén. Amén. Nuestra comunión verdaderamente. Nuestra comunión. Amén. Verdaderamente es con el Padre. Con su Hijo Jesucristo. Con su Hijo Jesucristo. Amén. Estas cosas escribimos. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Ahora vamos a dar atención a estos versículos. Lo que era desde el principio. ¿Tenemos problema con eso? ¿Ah? Lo que era desde el principio. Bueno, Dios ahora está nos llevando al principio, ¿cierto? Sí. Este ministerio orgánico de Juan está nos llevando al principio. Este punto necesitamos ver. Por eso no debemos estar así nos aferrar a las cosas, sino que abrimos todos y hablar al Señor. Llévenos al principio. Amén. ¿Cierto? Llévenos al principio, Señor. Amén. Yo quiero ir al principio. Sí. En el principio, antes de todo existir, ¿sabes? Volver al principio es volver al propio Dios. Porque Dios es el principio de todo, ¿cierto? Ser introducidos dentro de Dios, en Dios, en el corazón de Dios. Señor, nos lleve al principio. Antes que hubiera el hombre, antes del hombre ser creado, eso quiere decir volver donde no había opinión del hombre, pero sino solamente la voluntad de Dios. Amén. Por eso no debemos nos aferrar a las cosas que tenemos hoy, sino nos abrimos. Señor, llévanos al principio. Esto es el que Juan desea hacer con cada uno de nosotros. Bueno, entonces esto es que el Señor desea hacer. Lo que hemos oído. ¿Hay problema en lo que hemos oído? ¿Ah? No. Lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Hay problema con lo que hemos visto con nuestros ojos? ¿Ah? No. Lo que hemos contemplado. ¿Hay problema? No. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Hay problema? No. Es claro que necesitamos mucho más de oír, de ver con nuestros ojos, de contemplar, ¿cierto? De oír y nuestras manos palpar, ¿cierto? Amén. Necesitamos más. Amén. Pero no hay problema con lo que hemos recibido en todos estos puntos. La vida fue manifestada. ¿Fue manifestada? Sí. Fue manifestada estos años, ¿no fue? Amén. Durante este año la vida fue manifestada. Amén. La hemos visto. ¿Hemos visto? Amén. Hemos visto. Testificamos. Testificamos. Amén. Testificamos. Sí, algunas veces de una manera más débil, otras de una manera más intensa, pero testificamos. Pero todo eso el Señor necesita nos llevar más adelante de una manera más orgánica, ¿cierto? Testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Hemos anunciado? Amén. Amén. Hemos anunciado. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Pero hermanos, ahora llegando al versículo 3, vamos a dar atención.
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Mire, hermano, acá dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Os anunciamos, ¿para qué? ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahí está el problema. ¿Cierto? Hemos contactado muchas personas, pero esas personas mantienen comunión. Yo no estoy hablando de una comunión superficial. Yo estoy hablando de una comunión intensa de vida, de búsqueda, una comunión intensa de vivir la misma vida. ¿Hay problema acá? Acá está el problema. O que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hermanos, ¿por qué anunciamos? Si nosotros no tenemos una visión clara, orgánica de esto, tenemos problemas. No es simplemente anunciar. Yo anuncié lo que he visto y oído, pero para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero acá él dice de una manera muy clara cuál es la característica de esta comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire, hermanos, entonces, primeramente, lo que necesitamos es que nosotros tengamos verdaderamente comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Verdaderamente. Amén. Y entonces, si yo estoy en esta comunión, yo anuncio, yo hablo o que he visto y oído para traerlos para esta comunión. Amén. Hermanos, ¿sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que llegamos de una manera general, es que llegamos, llevamos la palabra, o que hemos visto y oído, anunciamos, punto final. Nosotros no lo llevamos para la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Solamente anunciamos. Llevar a alguien a la comunión lleva tiempo. Es necesario labor. Es necesario cuidado. Porque no es solamente anunciar algo, sino llevarlos a tocar a un Dios vivo y verdadero. Oh. Si nosotros llegamos, simplemente hablamos y después no vamos, esperando que Él propio tenga algún tipo de reacción, no es esta la meta. Juan tuvo una meta en ese su ministerio orgánico, es llevar a cada uno a contactar la vida. No es llevar cada uno a contactar una verdad o una doctrina o un buen mensaje, sino a contactar al propio Dios. Y Dios, yo acá dice, o que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Yo tengo como meta traer para la comunión, y mi comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Nos falta eso, hermanos. Amén. Nos falta eso. Por eso no tiene resultado.
Muchos años, pocos hermanos. Falta este cuidado. Y llevarlo a experimentar, ¿sabe? Yo fui visitar una ciudad. Y yo estaba en la casa de un hermano. Y este hermano compartió conmigo que él siempre cuidaba de algunas familias. Y él empezó a hablar, mira, este hermano así y tal. Entonces yo fui teniendo comunión con él para ver cómo él cuidaba. Y yo percibí algo. ¿Sabe cuál era la carga del hermano? Dar mensajes. Llegaba y hablaba un buen mensaje para esta familia. Y se iba. Entonces, el hermano compartió conmigo que este hermano, sabe, está pasando por algunos problemas, tiene este problema, tiene aquel problema, no sabe lo que hacer. Y yo pregunté, hermano, ¿tú ya oraste con este hermano que tiene, esta familia que tiene ese problema? ¿Ya oraste junto con ellos por esos problemas? Él dijo, no. Entonces yo pregunté a él, cuando vas a esta familia, ¿qué haces? Yo voy, yo hablo, comparto con él. Pero nunca oró con él por los problemas que ellos tenían. Nunca preguntó las necesidades que ellos tenían. No lo llevó a entrar en comunión con Dios. Yo miré, hermano, mira lo que Juan nos dice. Si anunciamos algo, lo que hemos visto y oído, es para llevarlos a tener comunión con el Padre. No es hablar algo, compartir algo, sino llevarlos a la comunión con el Padre, cuidar de ellos, hacerlos tener experiencias vivas con Dios. Bueno, ¿qué ocurrió? Yo quedé en esa ciudad 2 días. Entonces ese hermano fue con esta otra familia entonces para hacer algo, y cuando él volvió, él me habló el siguiente. Yo sabe, hoy en el coche yo oré con el hermano sobre el problema que él tenía, y él quedó muy conmovido. Después en la comunión yo toqué algunos de esos asuntos, ¿cierto? Para creer en Dios, llevarlos a tener comunión con Dios. Ese hermano empezó a orar y empezó a llorar. Otro caso. Un hermano que ya reunía más o menos 1 año en Uberaba. Había otro hermano cuidando de él. Y un día él fue buscar ayuda en mi casa. Él abrió su corazón y habló todos los problemas que él tenía. Y él dijo, yo no sé cómo enfrentar eso. Entonces lo ayudé, compartiendo con él los principios de la comunión con Dios, de cómo él debería abrir su corazón a Dios, hablar a Dios todo lo que él había hablado a mí. De la misma manera como él habló a mí, hablar a Dios con todos los detalles. Él dijo así, ¿hablar a Dios con todos los detalles? Sí, hable con Dios con todos los detalles. No tenga miedo. Hable a Dios todos los temores que tiene, ¿cierto? Los miedos. Hable todo con Él. Vuelva a su casa y hable. Hable todo lo que tiene en su interior, toda su intimidad. Yo hablé para que él volviese a la casa, porque puede ser que él tenga algo, ¿no? Que no desea hablar delante de mí, orar delante de mí. Pero él hizo una pregunta, ¿yo no puedo orar acá? Claro que puedes. Entonces vamos a orar. Y él empezó a orar, ¿sabe? Y como digo, hable simplemente con Dios todo lo que hablaste a mí. Y él empezó a hablar con Dios, ejercitando espíritu. Yo ejercitando espíritu. Él estaba orando, hablando con Dios, se puso de rodillas, orando, empezó a llorar.
Después orando, Señor. Después se paró. ¡Oh! Empezó a saltar. Yo toqué a Dios. Amén. Yo vi a Dios. Hermano, por la primera vez en la vida yo vi a Dios. ¡Oh, Señor Jesús! No es dar una doctrina a Él, llevarlos a tocar a Dios. Después que Él tocó a Dios, Él dijo, a mí no interesa más dinero, otras cosas no interesa nada. Nunca más quiero perder ese Dios. Amén. Amén. Mira, hermanos, cuando nosotros hablamos, compartimos lo que hemos visto y oído, es para llevarlos a la comunión con Dios, no para transmitir una doctrina. Hermanos, ¿cuántas personas hemos visitado? ¿Sabemos los temores, los miedos que ellos tienen? ¿Sabemos? ¿Conocemos? Si no conocemos, ¿cómo ayudarlos? Pero compartimos y nos vamos. Pero ¿cómo ayudarlos a tocar a Dios? El resultado, no los traemos para la comunión con Dios. Y por eso hoy ellos no están en la comunión con nosotros. ¿Cierto? Creo que todos nosotros que se ven tenemos alguna experiencia en ese sentido. Y acá Juan nos muestra cuál es el camino. En el ministerio orgánico, nuestro servicio debe ser así. Amén. Mira, todo esto es maravilloso, que hemos oído, que hemos visto con nuestros ojos. Mira, ¿por qué Juan consiguió llevar a los hermanos a practicar lo que Pablo había hablado? ¿Cierto? Pablo había enseñado mucho, pero los hermanos vivían eso. No estaban viviendo. Pero con este ministerio orgánico de Juan, Él lo llevó a la comunión con Dios. Amén. Llevó a la comunión de la vida. Y ellos empezaron a vivir, a aplicar en su diario vivir todo lo que habían recibido. Esto debe empezar con nosotros. Y entonces vamos a llevar a otros a practicar esto. Llevarlos a esta realidad. ¿Sabe, hermanos? Cuando vamos a visitar a alguien, Señor, mismo cuando salimos para golpear una puerta, a tener ese contacto, Señor, lo que quiero es transmitir lo que he visto y oído e introducirlo en la comunión. Amén. No es pasar una verdad, no es transmitir una doctrina, sino llevarlos a la comunión. Y para eso, yo necesito estar en la comunión. ¿Cierto? Yo necesito estar en la comunión. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Dios desea realmente cambiar nuestro ser y nuestro servicio, hermanos. Amén. Realmente es así. Dios desea hacer esto en nosotros. Amén. ¿Sabe? Que la palabra de Dios es para nos traer esta realidad. Ayer anoche compartimos sobre dolor de parto. Nosotros deseamos que el testimonio del Señor sea engendrado, ¿cierto? Deseamos que el testimonio del Señor se torne algo vivo y real. Pero la iglesia es engendrada, la iglesia no es organizada. Una denominación puede ser organizada, pero la iglesia es engendrada. Amén.
Y para que se engendre la iglesia es necesario que seamos orgánicos. Nosotros estemos en la vida, en la comunión orgánica, y llevamos a las personas a la comunión orgánica. Amén. Y es claro que cuando nosotros entonces compartimos y hablamos, tenemos entonces la experiencia que Pablo tuvo cuando él está otra vez sufriendo los dolores de parto, ¿cierto? Dolores de parto. Y por eso en Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formada en vosotros. Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabe, hermanos? Hay solamente una manera, hay solamente esta manera de vida para que Cristo sea formado en uno, ¿cierto? Yo no quiero que la persona que yo contacto sea alguien que esté recibiendo solamente un conocimiento o una verdad. Yo quiero llevarla a la comunión de Dios para que Cristo sea formado. Amén. Lo importante es de cada vez que pasentamos, Cristo sea formado. Amén. Visitamos las personas para que Cristo sea formado. Amén. Ellos contacten Dios vivo y verdadero, ¿cierto? Amén. Yo quiero entonces entrar en otro punto importante. Mateo capítulo 16. Versículo 16 a 18. Amén. 16 a 18. Vamos a leer. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro, y sobre esta roca. ¿Qué es esta roca? Jesucristo. ¿Ah? Cristo. Y esta revelación de Cristo, ¿cierto? Cristo y esta revelación de Cristo. Sobre esta roca edificaré. ¿Qué quiere decir esto de una manera práctica? Si alguien tiene poco de Cristo, si alguien tiene poco de esta revelación, solamente va a haber poca edificación. Puede haber ajuntamiento, pero no edificación. Puede haber sociedad, pero no edificación. Pueden estar juntos, pero no edificación. ¿Cuánto de edificación vamos a tener? Depende de cuánto Cristo y de esta revelación de Cristo cada uno tiene. Por ejemplo, si hay muchos hermanos, pero todos son muy carnales, pero todos son muy amigos unos de los otros, yo quiero hacer la pregunta: ¿hay edificación? No. Hay organización. Puede estar todos muy correctos, todos hacer las cosas bien hechas, pero lo que tenemos es organización. Es muerto. Nosotros no queremos organización. Amén. ¿Cierto? Amén. Queremos edificación. Amén. Porque nuestro ministerio es orgánico. Amén. Entonces, para eso es necesario que Cristo sea formado. Amén. Y para que Cristo sea formado, hay necesidad de algunos que sufran dolores de parto. Amén. Ahora vamos a aplicar, sea Mercedes, sea Areco, sea Zárate, sea Pilar. ¿Qué es que nosotros queremos?
edificación. Para eso es necesario que Cristo sea formado. Amén. Es necesario que sean llevados a la comunión del Dios triuno, ¿cierto? Amén. Llevarlos a la comunión con Dios. Y para eso nosotros debemos tener comunión con Dios. Amén. Llevarlos a aplicar esta rica palabra que tenemos. ¿Saben? Nuestras palabras es tan rica que corremos el peligro de las personas simplesmente apreciarem la palabra, pero no practicarem la palabra. Resultado judicial. ¿Cierto? ¿Y cuántos hermanos están en una condición judicial? Saben de todo, pero no viven. Hermano, Don tiene una carga tremenda en su interior, que es practicar, vivir. Por eso está compartiendo con nosotros tanto las palabras del ministerio orgánico de Juan. Amén. Hermanos, necesitamos de esta revelación. Amén. Dios necesita abrir nuestros ojos. Señor, yo quiero tener un nuevo comienzo en la realidad de este ministerio orgánico. Amén. Por eso el Señor está hablando con nosotros para hacer una revolución en nuestra vida. Amén. Cambiar todo. Amén. Por eso estaba hablando tan fuerte para nosotros desde el momento que empezamos a ejercitar la liberación del Espíritu, ¿cierto? Necesitamos ser salvos de un recobro judicial. Ser introducidos en el orgánico. Amén. ¿Tú quieres mudar, hermano? Amén. Ese es nuestro deseo. Amén. ¿Qué tal nosotros oramos a Dios Amén. con espíritu fuerte, Amén. en alta voz, para que el Señor mude nuestra vida, Amén. cambie nuestra vida, Amén. para la realidad de lo que es orgánico, Amén. en la realidad de la comunión con ese Dios Amén. viviente? Amén. 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 Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Señor, necesito tanto, Señor. Oh, Señor Jesús. Necesitan tanto de mi ser orgánico. Sálvame de lo judicial, Señor. Sálvame de lo judicial. Señor Jesús. Oh, deseo estar en la comunión contigo. Señor Jesús. Sálvame de mí mismo, de lo que sé. Señor Jesús. Oh, todo lo que he visto es para llevar la comunión. Está en la comunión. Señor Jesús. Entregamos todo a ti. Amén, Señor Jesús. Señor, habla, Señor. Gánanos, Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Vamos a leer ahora Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Ahora, vamos a leer. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a orar, leer. Amén. Ahora me gozo. Ahora me gozo. Amén. Padezco por vosotros. Amén. Amén. Y cumplo en mi carne. Cumplo en mi carne. Amén. Lo que falta, cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Lo que falta de las aflicciones de Cristo. Por su cuerpo, por su cuerpo. Por su cuerpo. Amén. Que es la iglesia. Amén. Aleluya.
Amén. Aleluya. Ahora vamos a leer Lucas 22, versículos 28 y 29. Amém. Senhor Jesus. Para aplicar estos versículos para lo que hemos leído en Colosenses, vamos a cambiar la palabra prueba para aflicciones. Lucas 22, versículos 28 y 29. Amém. ¿Cierto? Porque Colosenses habla de que falta de las aflicciones de Cristo. Mira, aflicciones de Cristo, ¿cierto? Vamos ahora entonces a leer 28 y 29. En lugar de mi prueba, habla de mis aflicciones. ¿Está bien? Vamos. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis aflicciones. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Vamos a leer ahora ese 2. Amén. Pero vosotros sois. Vosotros sois. Vosotros sois. Vosotros sois. Sois. Amén. Sois los que habéis permanecido. Los que habéis permanecido. Oh, conmigo en mis aflicciones. En mis aflicciones. Amén. Amén. Sí, amén. Mis aflicciones. Yo pues os asigno un reino. Yo pues os asigno un reino. Amén. Os asigno un reino. Amén. 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 Como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor. Es esto, hermanos.